que si la introducción de la resistencia del gen afecta al sabor. En este caso… Buenos días primero. Realmente no tiene por qué, realmente no está pasando. Lo que nosotros estamos observando con variedades con alta resistencia es que en el tema del sabor, algunas incluso tienen más sabor, otras tienen menos sabor y sería una cuestión de tiempo en el cual sí haya que mejorar, porque agronómicamente es más interesante una variedad en concreto, desarrollar más el sabor si es necesario. Pero por las técnicas que se están utilizando no se ve afectado o no se ve arrastrado muchos aspectos no deseados. Entonces, en ese aspecto no tiene por qué y no está pasando. La segunda pregunta era si la resistencia tiene similitud con el TM22 a nivel genético. Bueno, ahí sería que más, pero creo que la he contestado antes. De hecho, las dos son resistencia a tobamovirus, por tanto, tiene una similitud muy parecida. Y en cuanto a la estabilidad que estamos observando, son muy parecidas incluso en ese aspecto, por la estabilidad que estaba mostrando. Sí. Por otro lado, Manuel Álvarez preguntaba hasta qué punto una variedad con alta resistencia injertada en un portainjerto sensible puede tolerar el tobamovirus si se produce infección radicular. Cuando hablamos de un injerto sensible y encima se le pone una variedad con alta resistencia, ahí sí hablamos nosotros de nivel de presión de inóculo que tenemos en suelo. Evidentemente, nosotros estamos poniendo un sion, una parte aérea, la cual es altamente resistente, bloquea y no deja multiplicar el virus, siempre y cuando la infección sea aérea, pero nos encontramos un suelo en el cual tenemos un patrón que es sensible, que per se está multiplicando de forma continua el virus, puesto que la variedad es sensible. Entonces estamos ejerciendo un efecto bombeo de inóculo del virus. Por tanto, en función de esa presión que previamente ya tendríamos, pues nos encontramos una multiplicación del propio material genético. Entonces, claro, la presión la estamos incrementando. Entonces, en esos casos, depende de cuánto será el nivel o la presión de inóculo, podremos ver algún síntoma, podría verse algún síntoma en fruto. Juan Miguel Agüero estaba sintiendo, no sé si quiere aportar… No, realmente es así. De acuerdo. Clara Segura pregunta… Solo por completar, por esa razón, nosotros pensamos que en la medida de lo posible, cuando se utilice material con alta resistencia, que la parte subterránea de la propia variedad va a ir disminuyendo la presión de virus, sería interesante no injertar, puesto que estaríamos potenciando, utilizando patrones sensibles, estaríamos potenciando que el virus se multiplicase en suelo. Esperando, nosotros a final de año tendremos ya incluso patrones con alta resistencia al virus del rugoso, con alta resistencia, lo cual estaríamos hablando de evitar la multiplicación del virus en suelo. De acuerdo. También se preguntaba en qué tipologías de tomate aparecen las primeras variedades con alta resistencia. Bueno, en este caso la contesto yo también. También lo ha comentado Case, precisamente porque es más rápida el desarrollo vegetativo de una planta de tomate pequeño, ha sido en las tipologías de tomate pequeño, donde antes nosotros vamos a tener cantidad de semilla comercial de alta resistencia. Pero nosotros ya este año tenemos en cherry pera, tenemos en pera gordo y tenemos en tomate grueso. Por supuesto, el año que viene ya tendremos patrones a final de año, como ya he comentado, tendremos tomate en ramillete, tendremos tomate verde, tendremos más tipologías. No sé si Antonio quiere aportar algo en este sentido por algunas investigaciones. Bueno, yo era una curiosidad, era si pensáis que los problemas del suelo se podían solucionar simplemente con un patrón resistente al virus y se podía entonces injertar arriba cualquier variedad no resistente a la que uno le tiene un especial efecto, ¿no? Al final no deja de ser un virus de contacto. Claro. Y al final nosotros vendemos no la planta, venderemos los frutos que venga de esa variedad resistente, o no, en ese que me comenta que sea sensible. Sí. Entonces conseguiremos tener un suelo limpio, pero unos tomates manchados. Sí. Pues yo prefiero vender los tomates. Entonces no tiene
No, yo pensaba como una estrategia para cuando haya suelos contaminados, uno va con una variedad, con portainjertos de alta resistencia y a lo mejor, si eso era suficientemente efectivo, podrías evitar tener que injertar necesariamente una variedad que a lo mejor no te gusta, aunque sea resistente. Al final, bueno, eso podría. Al final el virus es por contacto, podría venir del exterior y al final tendríamos el mismo problema. Sí, es cierto, vuelvo a repetir, tendríamos un suelo muy sano, pero tendríamos siempre el riesgo de que nos viniese el virus y tener fruto infectado, claro. Sí, pero es que incluso cualquier mala hierba que te naciera de ese suelo, el riesgo por contacto que tiene entre la mala hierba y la variedad susceptible que tiene encima es muy alto. Es decir, yo creo que esa práctica no sería recomendable hacerlo. No. Me ha parecido genial la presentación que ha hecho Juan Miguel en cuanto a todos los métodos para desinfección e incluso desinfectando a los niveles que ha comentado él, de vapor, de temperatura, incluso a qué profundidad conseguimos llegar ahí. Es que es muy complejo, el suelo es algo muy complejo. Y podemos tener un patrón resistente que si luego una mala hierba llega un poco más, la multiplicación la seguimos teniendo en el suelo. A mí me quedaba la pregunta que creo que al final no se ha captado, era si el virus de la resistencia nueva al rugoso era un alelo de TM22. Es decir, genéticamente en el mismo sitio, solo que viene de una variedad silvestre diferente y es una mutación diferente. O es en otro locus. Tengo que decirme, lo está diciendo Case, no es un alelo. De acuerdo. También se preguntaba si es estable la resistencia frente a altas temperaturas y si funciona la resistencia frente a diferentes variantes del virus. Bueno, lo ha comentado también Case antes, por concretarlo. Se ha hecho una experiencia, una investigación y se ha publicado hace poco que a 33, casi en Hungría, pero ha sido en condiciones de laboratorio. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha inoculado con alta concentración de inóculo 5 o 6 veces, no recuerdo exactamente, plántulas de variedades altamente resistentes. Se ha mantenido a 33 grados día-noche, lo cual significa que no se ha permitido al planta incluso que recupere día-noche durante varios días seguidos. Entonces, ahí es cuando se ha empezado a ver síntomas de rugoso en plantas con alta resistencia. Claro, yo estoy dando las condiciones para que la planta no recupere en ningún momento. No es la típica bajada de temperatura que podemos tener por la noche en cualquier invernadero. No es, digamos, condiciones de laboratorio. Y se ha visto que cuando luego vuelve a una temperatura de 24 grados, la planta deja de tener síntomas, lo cual nos viene a decir que la resistencia alta sí protege del virus, porque cuando se ha venido en condiciones normales, no de fastidio constante, la planta ha recuperado y ha dejado de mostrar síntomas. Dicho en pocas palabras, vegetativamente la planta ha podido crecer. En las condiciones anteriores no se le está dando las condiciones para un crecimiento normal. Entonces sí, se recupera cuando sí tiene alta resistencia. Sergio Hernández de ENISA preguntaba qué posibilidades ofrecen las nuevas técnicas como CRISPR-Cas para la mejora de variedades y si tienen contrapuntos. Y yo llevaba un poco preparada también una pregunta más o menos en el mismo sentido, que cómo han influido los métodos de edición genética como el CRISPR-Cas en la obtención de nuevas variedades de tomate y qué características pueden editarse. Está abierto a los tres. Bueno, yo creo que científicamente está más que demostrado que las técnicas son muy potentes y poderosas. Otra cosa es que en Europa se puedan implementar porque hay una legislación, digamos, al respecto que lo impide o lo dificulta. Vamos a decir que lo dificulta. Yo creo que eso no va a ocurrir en otras partes del mundo y van a haber variedades mejoradas con esta tecnología que permite hacerlo mucho más rápido lo que antes se hacía mucho más lento, incluso cosas que no se podían hacer. Yo creo que cualquiera de las empresas de semillas que hay aquí saben que es una tecnología que no podemos prescindir de ella, aunque evidentemente crea nichos para los que se oponen a ella. Pero creo que no podemos tener una agricultura sostenible y que pueda afrontar los desafíos a los que se van a enfrentar con nuevas enfermedades, con nuevas condiciones de cambio climático, sino introducirla. Y en cualquier caso, las empresas estarían en desventaja respecto de la de otros países que sí que las pudieran aplicar.
Se preguntaba si existe una monitorización del virus en la zona de Almería y si se puede saber en qué zonas de la región está presente el virus. No sé si, aparte de la respuesta que dio el señor Agüero, tienen alguna más. Bueno, completamente de acuerdo con lo que ha dicho Juan Miguel. Eso habría que preguntárselo más a la Junta de Andalucía o al organismo oficial que tenga que hacer eso. Me consta que sí han estado haciendo algún tipo de monitorización, que incluso se ha hecho un seguimiento en las fincas donde se supo que había de manera oficial virus, pero eso sería una pregunta más bien para la Junta, pero creo que sí. Por mi experiencia, y Juan Miguel puede corroborarlo, por suerte o por desgracia nos movemos por otros países donde el virus es algo con lo que se convive directamente, y yo he visto mucho. Distinto que no sea de forma oficial, pero yo he visto mucho virus, y Juan Miguel yo creo que también, pasa que no es cuestión de ir diciéndolo, pero hay mucho más de lo que nos creemos, muchísimo más de lo que nos creemos. María González, esta es nueva, pregunta si se tiene un marcador molecular para la resistencia intermedia. Sí, sí se tiene. Leslie Villachica pregunta si respecto a la desinfección del suelo, si se puede describir cómo se aplica el ozono y si se tuviera una fuente económica de CO2 se podría utilizar. ¿Cómo se aplica el ozono? Yo realmente, siendo sincero, no lo sé. No lo he aplicado ninguna vez. Sé que hay empresas especializadas para ello, que te ponen unos aparatos, digámoslo así, en el cabezal de riego y te lo inyectan directamente, pero personalmente no he estado presente ninguna vez que lo han hecho. Pero eso, que existen empresas que se dedican a eso y que te hacen la instalación en tu sistema de riego y sin problema. Por otro lado, Juan pregunta específicamente para Enzazaden, que lo pone, ¿qué mecanismo impide que el virus pueda entrar en una planta con alta resistencia? Mecanismo, más que mecanismo, es la propia genética, el propio gen de resistencia, de alta resistencia, el que hace que no se multiplique el virus del rugoso en planta. No es un mecanismo, es simplemente una resistencia genética, un gen que, como ha comentado, la ventaja del gen es que es solo uno. Hay comentarios como por ejemplo, que se dice que solo es uno y puede ser un riesgo. Es al contrario. Si tú tienes solo un gen y el gen es dominante, como es el caso, evitas, en contra de lo que pasa con la resistencia poligénica, que hay más genes que se involucran en la resistencia en contra del virus, digamos. Cuando es un solo gen, es muy fácil que tú no te lleves ninguna característica que sea indeseable, como puede ser que me habéis preguntado sobre el sabor, el no sabor, o como puede ser algo de coloración. Al ser un solo gen y dominante, es mucho más fácil de, primero, ofrecer la resistencia y que la resistencia sea mucho más estable. Entonces, el mecanismo simplemente es genético. El gen evita que se multiplique el virus, el gen de alta resistencia evita que el virus se multiplique dentro de la planta. Tal y como conocemos el virus actualmente. También pregunta si la resistencia alta se rompe a 33 grados, ¿qué garantía hay para usar variedades con resistencia alta en invernaderos de Murcia o Almería, donde se alcanzan temperaturas muy superiores a 33 grados? Bueno, lo he explicado ya, vale la pena repetirlo. Eso fueron condiciones de laboratorio y bajo unas condiciones de continuo, día, noche, varios días, sucesivas inoculaciones con alta presión, con alta concentración de inóculos, y cuando se volvió, siempre sabemos que el invernadero podremos tener incluso 40 grados por el día, y luego por la noche nos va a bajar en ese tiempo que la planta se permite poderse reproducirse vegetativamente, multiplicarse vegetativamente. Si esas son las condiciones normales, no hay ningún problema. Digamos, lo que vino a decir al final este ensayo de laboratorio es que el virus era muy estable, perdón, el gen de resistencia era muy estable, al contrario de lo que se dice ahí. Juan también pregunta para Antonio Granel, ¿por qué la Unión Europea impide el uso del CRIS y el uso en transgénicos? Bueno, porque se apoya en una legislación que es anticuada y la Unión Europea es muy lenta en cambiar legislaciones. Ese es el motivo fundamental, porque no creo que quiera perjudicar al sector productivo europeo para que se puedan producir tomates mejores en otros sitios y más fácilmente, ¿no? Yo creo que es una cuestión de pura
inercia de un sistema que no responde rápido a las necesidades de los que viven aquí, ¿no? Sí. Yo creo que es fundamentalmente esto. Máxime cuando en otros países sí está autorizado y nosotros, al fin y al cabo, de alguna forma u otra, comemos productos de esos países. Claro, es que además va a ser que no hay ningún método que pueda diferenciar una variedad generada mediante edición genética de una que no lo sea. Entonces, no hay una forma de identificarlo y, por lo tanto, ¿cómo puedes impedir que importar algo que en los otros países, como no está legislado en ese sentido, no tienen por qué declarar que esto está editado? Vamos a tener los tomates aquí editados fuera y nos lo comeremos, evidentemente. Hay una pregunta que quería respecto a la temperatura, porque los tomaovirus en semilla hay tratamientos, ¿no?, con fosfato trisódico, con alta temperatura que al menos disminuye mucho, ¿no?, la presencia, la viabilidad del virus en la semilla si tú lo utilizas. Pero me resulta un poco paradójico el hecho de que la temperatura alta parecía ser que tenía un efecto más fuerte sobre la resistencia que sobre el propio virus, cuando uno esperaría lo contrario. Diría, claro, bueno, lo normal sería que el virus, que es sensible a la alta temperatura, al menos los tomaovirus primos hermanos de ese, pues no deberían de mostrar ninguna sintomatología. En fin, parece que afecta más la resistencia entonces que incluso el propio virus. Lo que hay es ahí. Ahí está la razón por la cual... Sí, claro. Claro. Otra cosa es cuando ya te vas acercando a los 50. Bueno, se muere. Claro, ya se muere. Claro. Me refiero, pero a los 30 afecta más la planta que al propio virus. Sí. No, pero evidentemente que la pregunta que habían hecho antes sobre las temperaturas altas que se alcanzan durante el día en algunas zonas de aquí, evidentemente durante la noche no bajan, ¿no? Y entonces ahí es donde porque la temperatura alta tampoco cuajan los tomates, o sea, que tuvieseis 35 grados de temperatura no tendríais tomates constantes. Estaban hablando precisamente de la temperatura. Francisco Jesús Santander pregunta si se tienen estudios e información sobre la estabilidad del virus en la zona con alta temperatura. Bueno, el país donde primero apareció el virus fue precisamente en Israel. Otro país que tiene, bueno, yo puedo decir, yo suelo podía viajar más de continuo a Israel, y allí el 100% de la superficie está perfecta por rugoso. O sea que y ahí se alcanzan temperaturas verdaderamente altas. Jordania es otro país que lógicamente trabajan con temperaturas muy altas. Y el virus se ha multiplicado y el 100% de los cultivos que hay en Jordania tienen virus. Entonces el virus se ha mostrado muy estable, sobreviviendo a temperaturas altas, y todos los ensayos que nosotros empezamos por Israel y Argelia y Jordania, lógicamente, nuestro primer ensayo, y toda la variedad resistente que teníamos, los probamos allí, junto con México, y la resistencia se mostró muy estable, muy estable. Y si la pregunta era sobre el virus en todos esos países se ha mantenido estable en el tiempo, y os comento, en Israel, por ejemplo, si hacen un ciclo largo, ellos no han, digamos, la pelea no va por ir en contra del virus, la pelea va por sobrevivir. Entonces ellos se hacían ciclos de 16 ramilletes, se hacen un ciclo largo, o ellos asumen que se programan para hacer un ciclo de 8 ramilletes, asumiendo que a lo mejor a partir del 4.º ramillete no van a coger más un tomate. Entonces ellos saben que van a despuntar, los 6, 8 ramilletes despuntan. Ya se hace una programación de hacer doble cultivo, cuando antes solo hacían uno. Desde el punto de vista egoísta, para nosotros genial, porque son 2 veces que se siembra, desde el punto de vista como casi semilla. Pero desde el punto de vista de futuro para la zona, no, porque antes hacían 16 ramos, luego empezaron a hacer 10, ahora van por 8, saben que a lo mejor el sexto tienen que arrancar, y esa es la evolución del virus en la zona. O sea que... Sí, pero que esa dinámica, tú estás comentando de Israel, en la zona de Sicilia, que es una de las que yo visito, es exactamente igual. Dice, ahí ya ha pasado a cambiar un poco el ciclo de cultivo, es decir, los trasplantes que se hacían temprano desde el mes de julio, eso ya ha desaparecido por completo. Los de agosto están en vías y ya se están yendo a plantaciones en septiembre, ¿vale? Están yendo a plantaciones en septiembre, donde los ciclos largos se quedan en 8 o 9 ramos hasta que la planta llega al alambre y, como Eco comenta, a los 6 o 7 ramos ya en muchas ocasiones ya se ven obligados a arrancar el cultivo. Luego ha habido, como bien ha dicho Juan Miguel, parece que los
tomates pequeños se afectan menos y en Sicilia pasa eso. Los tomates gruesos directamente han decidido no cultivarlos directamente. Los tomates pequeños parece ser que menos, pero vamos viendo, conforme van pasando los años, cómo cada vez se van afectando más. La razón es lo que ha dicho Kees también. Aparte de que sea un material genético mucho más salvaje, el tomate pequeño que el tomate grueso, e independientemente de eso, es que la multiplicación vegetativa de la propia planta te permite, digamos, correr más rápido que el propio virus, pero los niveles de inóculos que se están adquiriendo allí está cada vez más impidiendo hacer ciclos largos. Y eso es lo que está diciendo Juan Miguel. Está, primero, reduciendo fechas de plantaciones y centrándose más en plantaciones quizás de invierno, primavera, en fin, es la salida que le está quedando. Esta es para Antonio Granel, imagino. Juan Manuel Requena pregunta con respecto al programa Harnestone, si es una base de datos de fenotípicos y genotípicos o también es una fuente de nuevos recursos genéticos, y en caso afirmativo si será de acceso público o solo para empresas colaboradoras, y cómo está previsto que se utilicen recursos desarrollados con tecnología CRIS en el contexto actual legislativo de la Unión Europea. Entonces, son varias preguntas. La pregunta respecto de la base de datos es una base de datos que va a estar conectada con los bancos de semillas, ¿vale? Entonces, allá donde estén esos bancos de semillas, ¿vale? En principio, bancos de semillas donde normalmente los mejoradores van a conseguir recursos son en Gatesleben, que es en IPK, en Gatesleben es un banco de semillas que hay en Alemania, en el COMAB en Valencia, en el TGRC de Davis. Pues bien, la información que estará ahí en la Harnestone Database de genotipos y fenotipos, que las semillas provienen de esos bancos, estará ahí. Pero en el momento que uno necesite adquirir una semilla, deberá de pedirla al banco de semillas original, sea de Davis, de Gatesleben, de Taiwán, el AURDC, o del COMAB y otros que hay, ¿vale? O sea que la base de datos y de información será ahí. Harnestone está abierta a todo el público, ¿vale? A todo el mundo que quiera. Ahora hay datos sobre todo los tomates europeos, pero los habrá de UTP-Sol de 40.000 accesiones de tomate, que incluyen tomates silvestres, especies silvestres, ¿vale? Entonces la información está centralizada, pero las semillas, como sabemos, está trazada de dónde viene el material caracterizado, hay que solicitarlo al banco de semillas de donde corresponda, ¿vale? Y respecto de bueno, creo que la segunda era... Sí, la segunda era cómo está previsto que se utilicen recursos desarrollados con tecnología CRIS en el contexto actual legislativo de la Unión Europea. No está previsto que se utilicen aquí en Europa, ¿no? Porque es un impedimento legal. No es imposible, pero es tan difícil que no va a ser práctico, ¿vale? Entonces hay que esperar que cambie la legislación para poder utilizar recursos de materiales genéticos editados mediante edición genética, ¿vale? Habrá que esperar. Hay una iniciativa muy importante en el nivel europeo de que esto cambie. Dentro de poco va a haber una consulta a los parlamentarios europeos. Todo esto a nivel político se está intentando demostrar que es necesario cambiar al menos un anexo de la legislación actual que lo permita. Pero es un proceso más lento del que es necesario que sea. Debería ser mucho más rápido para que entonces ni los productores ni los mejoradores estemos en desventajas respecto de los que operan en otros países. Esta era una pregunta a la que voy a hacer que ya se había hecho antes, pero por si quieren añadir cualquier comentario. ¿Existen sustancias químicas que añadiéndolas al cultivo potencien la presencia de algunos genes o componentes volátiles? No, eso ya creo que lo he contestado antes. La respuesta rápida es no. Hay algunos que sí que podrán cambiar en alguna dirección un pequeño conjunto, pero no es una práctica que se pueda hacer diariamente, ¿no? Porque afectaría a otras partes de la planta y el crecimiento y el desarrollo y podría comprometer a lo mejor la productividad, etc. No es un tema muy estudiado ese. Carla Torres pregunta si el CO2 gas puede ser utilizado en alguna etapa de la desinfección y en tal caso si en suelo o en planta. ¿CO2? Es lo que pregunta. Que yo sepa, ¿no? Pues ya está. La última pregunta de nuestro público es
para recapitular un poco, entonces la medida más ejecutiva para controlar el rugoso es la higiene y el manejo independientemente de la alta resistencia. No, son medidas que deben de ser complementarias si uno lo estima oportuno. Es decir, estamos hablando que estamos en una zona donde la incidencia de rugoso, afortunadamente, no es muy alta, si nos comparamos con las principales zonas productivas competidoras. Y lo que deberíamos de hacer es, tengamos rugoso o no tengamos rugoso, hacer esa norma o esa pauta que yo he intentado de explicar. Pero inicialmente porque la idea es prevenir que lo tenga, ¿vale? Luego, una vez que lo tenga, ya tiene otra serie de medidas como es monitorearlo y todo eso, ¿no? Pero que utilice una variedad resistente o no debe ser complementaria. Es decir, no por tener una variedad resistente voy a olvidarme de todo lo demás. No debería, ¿vale? Yo, a la pregunta, no. No. No hay que dar más vuelta. No podemos quitarnos fuera de tener afectados del virus del rugoso solamente con medidas higiénicas que son fundamentales, como usted nos diga. No. Es duro, triste, pero tenemos que ser claros con nosotros. No podemos estar fuera del virus. No podemos erradicar el virus. Debemos protegernos. Las fotos que ha puesto Juan Miguel ahí son de países, como bien ha dicho, Marruecos, toda la vida. Se han desinfectado los coches, se han desinfectado, la gente entra con bata, mil formas de... Y aquí no lo hacemos. O sea, todas esas medidas hay que hacerlas, sí o sí. Pero el virus ya está aquí y no hay otra forma de erradicar el virus si no se utiliza material altamente resistente, porque evitamos que se multiplique dentro de la planta, con lo que conlleva que no queda en suelo. O sea, eso es sí a las medidas, pero no nos vamos a quedar fuera del virus o vamos a quitar el virus del medio si no utilizamos variedades con alta resistencia. Serán de ENZA, serán de otros. Nosotros contentísimos si mañana llega también Nunen con material altamente resistente. Nosotros apoyamos, como ENZA, que haya más empresas que tengan variedades altamente resistentes. Mientras que el 100% de las fincas no sean HR, resistencia alta, el virus estará aquí y estaremos fomentando que se multiplique. Y evitaremos, si todo va así, evitaremos que pueda haber mutaciones, otro tipo de cosas que, por desgracia, todos sabemos que pueden pasar en los virus y se eternice el problema. Entonces, eso es lo que yo pienso, y perdonad que sea tan tajante, pero es así. Y luego, por otro lado, aunque tú, en tu caso, en tu invernadero, utilizas esa variedad resistente, haz toda la otra serie de medidas, por supuesto, porque no estás solo. Sí. Debe ser una cosa complementaria de la otra. La última pregunta. Rafael Bermúdez pregunta ¿qué opinan del uso de vacunas del tipo PEP-MV? Si podrían usarse también en rugoso. No existen las vacunas para la planta. Tal cual. Esas son las preguntas de nuestros asistentes. Yo, para cerrar esta mesa redonda, voy a plantearles una serie de preguntas que traía, quizá un poco más general, no tan... yo quería preguntarles, de manera abierta a los tres, ¿cómo han influido la mejora vegetal y tecnologías como el CRISPR-Cas en el aumento de la producción y del consumo mundial? ¿Perdona? ¿Cómo influyen la mejora vegetal y tecnologías nuevas de edición genética como el CRISPR-Cas en el aumento de la producción y del consumo mundial? Bueno, yo puedo, de forma genérica, eso es muy, la contestación siempre es, influye tanto que es, todo lo que es las variedades que comemos ahora son fruto de la mejora vegetal. Eso es, anteriormente podía haber, y muchas, claro, depende de cómo definamos la mejora vegetal. La mejora vegetal de la que introducen las empresas dedicadas profesionalmente a esto, o de los agricultores anteriormente de las empresas, ¿no? Pero todo lo que comemos actualmente es fruto de mejora vegetal y no sería posible los rendimientos, las calidades, todas las posibilidades que tenemos ahora de comer
a los 24 horas del día, los 365 del año, ¿no? Casi cualquier cosa es fruto de la mejora. Eso está, yo creo que en el conocimiento de todos, si no digo nada. Y seguramente la posibilidad de continuar haciéndolo en el futuro está dependiendo de eso, de los recursos genéticos y la capacidad de las empresas y de los grupos de investigación de capacitar a las especies vegetales de ser capaces de producir, a pesar de que van a seguir ocurriendo nuevos desafíos para el cultivo, nuevos virus, nuevas enfermedades, etcétera, ¿no? Eso no deja de ser diferente de lo que ocurre ahora recientemente, hemos visto lo del COVID, ¿no? Si no hubiese habido empresas que rápidamente y centros de investigación que desarrollaran vacunas, pues hubiese muerto mucha más gente. Eso quiere decir que hubiese acabado la humanidad. Eso quiere decir que no habrá agricultura si no hay innovación. Pues seguramente algunas cosas podrían desaparecer, ¿no? Algunos cultivos podrían desaparecer, porque no todo se soluciona con buen manejo. Ahora estábamos discutiendo sobre si o no es necesario medidas de higiene y genéticas de resistencia para continuar cultivando. La respuesta fácil es hace falta las dos cosas, como hace falta en el caso de continuar viviendo, tener resistencias, o tener vacunas o tener métodos de buenas prácticas, ¿no? Pero yo creo que en el caso, por ejemplo, que se me ocurre, aún allí cerca de donde veo yo hay gente que cultiva tomates tradicionales que apenas tienen resistencia a nada, ¿vale? Y buen manejo parece ser que es la cosa. Pero también es verdad que igual como si no tienes material resistente al frío y cultivas una cosa en la zona límite con la sensibilidad al frío, pues un año te va bien y otro año te va mal. Estamos dispuestos, la agricultura moderna se puede permitir, este año se me ha infectado con el rugoso, no cosecho. Al año que viene a ver si hay más suerte. No, evidentemente hay que aprovechar todos los recursos disponibles para el agricultor para que pueda garantizar una productividad que le permita tener una calidad de vida y a los consumidores tener lo que queremos en las despensas y en las cocinas, ¿vale? Entonces, y eso incluye las técnicas de mejora por CRISPR-Cas. Ahora parece que no es necesario, nunca lo ha sabido. ¿Por qué tiene que haber tecnologías CRISPR-Cas para solucionar los problemas? Pues pero la pregunta no es esa, la pregunta es ¿por qué no? ¿Por qué no utilizarlas si nos van a permitir reaccionar más rápido, tener variedades más resistentes más rápido? ¿Vale? Eso también es como querer cerrarse al progreso, ¿no? Y la última pregunta, también abierta a los tres. ¿Cuáles, a su juicio, son los principales retos para la genética y selección varietal del cultivo del tomate a medio y largo plazo? Bueno, bajo mi punto de vista, pues un problema como el que nos encontramos hoy, ¿no? Pero mirando un poco más hacia lejos, realmente lo que he tratado de mencionar en la presentación. Es decir, tratar de tener productos a largo plazo que sean saludables, productos que realmente satisfagan las necesidades del consumidor y siempre teniendo en cuenta el sabor que ha sido olvidado en los últimos años durante toda esta, digamos, evolución que hemos tenido del cultivo del tomate. No sé si Antonio quiere complementar esto del sabor por su estudio. Bueno, ese es mi tema favorito, pero yo siempre he dicho que es decir, ha habido campañas para aumentar la salud de los ciudadanos, es decir, comed más frutas, comed más verduras, pero evidentemente si las verduras y las frutas no están buenas, es más difícil que los niños, por ejemplo, empiecen a comer verduras y frutas, ¿no? Entonces, por eso yo creo que hay un doble juego ahí con la buena nutrición y buen sabor. Es mucho más fácil comer bien, comer saludable, si lo que comemos no sabe a medicina, porque sino que está bueno y apetecible, sobre todo si hacemos que nuestros hijos aprendan a comer bien y saludable. Y el desafío a las empresas del sector es ir hacia ahí. Como era un carácter difícil ese del sabor, que depende de muchos genes, no es como un gen de resistencia dominante, que es relativamente fácil una vez lo tienes, introducirlo en tus materiales. Cuando tienes varios y no son dominantes, sino que son recesivos, bueno, es una jerga genética, que es más difícil trabajar con ellos, es más difícil al final desarrollar una variedad en un sentido de mejor sabor. Pero yo creo que las empresas están demostrando que eso también lo saben hacer muy bien, y con más conocimiento que tenemos, pues será mejor, ¿vale? Tampoco mucho más que aportar. Está claro que el sabor es algo crucial, porque tú puedes tenerlo todo, producción, resistencia, larga vida, que llegue bien al mercado. Si al final el consumidor final no lo come, todo se cae, ¿no? Como
un castillo de naipes y al final no. Pensando en el sector de España, del sudeste, de lo que no, Almería, ¿no? Lo que está claro que por supuesto tenemos que seguir y un trabajo que tenemos que hacer de la parte de las casas de semillas, aportando, por supuesto, sabor, pero producción es algo muy importante, muy importante. En los últimos años el tomate en la zona se está viendo cómo va bajando y no estamos llegando a afrontar el hecho de que no producimos lo suficiente. Tenemos problemas de rendimiento en cuanto por metro cuadrado. No nos damos cuenta, pero en los últimos años vamos perdiendo kilos por metro cuadrado y algo que deberíamos de ir mejorando, por supuesto con mejora genética, pero también con tecnología a nivel de invernadero. Y no estamos terminando de afrontar eso. Entonces ahí tenemos un gran reto, las casas de semillas, por supuesto, que tenemos que intentar dar solución a los virus que se nos vengan encima, pero al mismo tiempo intentando de dar algo que sepa bien, pero que nos permita que los costes de producción sean rentables de cara a otros países que están aportando esa ventaja y están siendo más rentables que nosotros. Entonces, ese es el gran desafío. El sabor, por supuesto, porque si no, si el del final no lo compra, olvídate de todo el resto. Pero debemos del sector, ya no solo casas semillas, que tenemos que, por supuesto, apretar más ahí, tenemos que ser más eficientes. Yo creo que es una paradoja que la productividad en tomate en Holanda sea tan grande comparada con la de Almería, teniendo tan menos horas de sol como algunos holandeses saben, y por eso se vienen aquí a tomar el sol. Pero nosotros no podemos enviar nuestros tomates a producirlos en Holanda, tenemos que producirlos aquí, pero tenemos una gran ventaja. El número de horas de sol aquí es el más grande, creo que, de Europa, por supuesto. Y las plantas, los tomates y las otras plantas son máquinas de producir cosas con la energía del sol, ¿vale? Entonces, teniendo eso, después ya es cuestión ya que los mejoradores vean cuál es el tomate mejor para que aproveche esa cantidad de sol y de energía que tenemos aquí, que es el mayor recurso que podemos tener. ¿Vale? Pues muchas gracias a nuestros ponentes que han estado presentes en la mesa redonda, el señor Herrerías, el señor Agüero y el señor Granel, así como al señor Cons, que ha estado esta mañana.